La nueva gama media SAME. La nueva gama media de tractores SAME, los Explorer 2, 60, 70, 80 y 90, se presenta enriquecida con importantes innovaciones tecnológicas. El nuevo cambio de Syncro Power de 40 marchas adelante y 40 marchas atrás. La toma de fuerza económica y el grupo elevador toma de fuerza frontal ofrecen importantes beneficios económicos gracias a los ahorros de tiempo y gasóleo que se obtienen. El capó del motor de chapa cincada mantiene elevado en el tiempo el valor de la inversión. Los frenos independientes en las 4 ruedas aumentan la maniobrabilidad y por lo tanto la productividad del tractor. Finalmente, los mandos electrohidráulicos, el mayor confort y la más perfecta ergonomía, facilitando las actividades del tractorista, hacen más racional y en definitiva más productivo el trabajo del agricultor. Pasemos revista una a una a las innovaciones tecnológicas de nuestra nueva gama media. El Syncro Power es el nuevo reductor de velocidad que se conecta bajo carga sin pisar el pedal del embrague, accionado por un mando electrohidráulico mediante un pulsador de 2 posiciones situado sobre la propia palanca de cambio. Acoplando el reductor, se obtiene una reducción de velocidad de un 17% en cualquiera de las marchas en las cuales se encuentre el cambio. Se introduce así una media marcha entre 2 marchas contiguas. Por consiguiente, el número de velocidades se duplica. De las 20 marchas adelante más 20 marchas atrás del cambio 40 km por hora, se pasa a las 40 marchas adelante más 40 marchas atrás. De las 15 marchas adelante más 15 marchas atrás del cambio 30 km por hora, se pasa a las 30 marchas adelante más 30 marchas atrás. La realización mecánica básica está constituida por el cambio tradicional, a continuación del cual se monta el grupo reductor de acoplamiento electrohidráulico, Syncro Power, que consiste en 2 mecanismos epicicloidales, alternativamente acoplados, por el accionamiento de 2 embragues hidráulicos de discos múltiples que dan paso de la marcha normal a la reducida y viceversa, bajo carga sin el uso del embrague del motor cambio. Además, al funcionar en baño de aceite, los discos de los embragues del Syncro Power están exentos de desgaste y sobrecalentamiento. Describamos ahora el funcionamiento del Syncro Power, ayudándonos con esquemas en los cuales, para conseguir una mayor sencillez, se ha representado solamente uno de los 2 embragues hidráulicos. Cuando se desea tener las velocidades reducidas un 17%, no se envía aceite a presión al embrague, por lo que resulta desembragado. El eje de transmisión a las ruedas se mantiene en rotación a velocidad reducida a través del planetario A, solidario con el eje hueco del cambio, los satélites S y el planetario B, solidario con el eje de transmisión a las ruedas. Cuando, por el contrario, se desea tener las velocidades normales, el embrague se mantiene acoplado electrohidráulicamente por la acción del aceite a presión. De esta forma, el eje del cambio, los planetarios A y B, los satélites S y el eje de transmisión a las ruedas giran a la misma velocidad. Cuando el motor está parado, un sistema de muelles de vaso mantiene conectada la relación reducida. Esta es una seguridad más en el estacionamiento del tractor y permite también arrancarlo si las baterías están descargadas. Además, en caso de avería del sistema hidráulico, no se interrumpe la continuidad de la transmisión, exigencia esta particularmente necesaria en pendientes. Los principales beneficios prácticos del Syncro Power están relacionados con sus 2 formidables ventajas: la duplicación del número de velocidades disponibles y el paso de las velocidades normales a las reducidas y viceversa, bajo carga, sin pisar el pedal del embrague. Gracias a duplicar el número de velocidades, se ofrece una más amplia selección de combinaciones de velocidad de desplazamiento régimen motor par motriz y es posible, para cada condición de trabajo, elegir la combinación óptima entre productividad y costos de explotación. Por ejemplo, en el segmento de velocidades de 2 a 10 km por hora, el más usado en las labores agrícolas, se dispone ahora de 19 velocidades.
No se da el caso, por lo tanto, de que una velocidad sea demasiado lenta, mientras que en la siguiente superior la potencia desarrollada no sea suficiente. De hecho, al disponer de la media marcha, se avanza siempre a la velocidad justa, aprovechando plenamente la potencia del motor. Los beneficios prácticos anteriormente descritos no podrían alcanzar su máximo valor si el paso a la velocidad reducida y viceversa no se realizase bajo carga, es decir, sin tener que pisar el pedal del embrague. Así, al disponer de la media marcha, en muchos casos, al pisar el pedal de embrague e interrumpir la transmisión a las ruedas, se puede parar el tractor. Analizando algunas labores típicas, se pueden comprender fácilmente los importantes incrementos de productividad que son realizables gracias al Synchro Power y, por lo tanto, los significativos que son los beneficios económicos obtenibles. Durante las labores pesadas del terreno, las variaciones de compactación o de inclinación del mismo requieren que se cambie la velocidad. Solamente con pisar el pedal del embrague, el tractor se detiene. Y no solamente se pierde tiempo, sino que se crean también hoyos en el terreno al ponerse de nuevo en marcha. Nos veríamos, por lo tanto, obligados a recorrer toda la Besana a una velocidad inferior, con las consiguientes pérdidas de tiempo y con consumos más elevados. Por el contrario, cambiando la velocidad bajo carga con el Synchro Power sin interrumpir la transmisión a las ruedas, se evita el riesgo de parar el tractor y se puede conectar y desconectar la media marcha cada vez que sea necesario. En las labores de nivelación del terreno, al conectar bajo carga la relación reducida, se incrementa el par durante la fase de llenado de la traílla. Al pasar después bajo carga a la relación normal, se aumenta la velocidad durante la descarga. Para las labores en cultivos en hilera, se inicia el trabajo con una velocidad baja. Después, una vez enfilado el tractor, se acopla bajo carga la velocidad normal. Para superar posibles atascamientos mientras se riega, acondiciona o empaca, se acopla la relación reducida bajo carga sin reducir el régimen de la toma de fuerza ni provocar la parada del tractor. Para la carga de maíz, trigo o arroz, el Synchro Power permite al tractor adecuarse bajo carga a la velocidad de la cosechadora. Finalmente, en los transportes en pendientes con remolques pesados, al variar la pendiente es necesario cambiar de marcha. Con el acoplamiento bajo carga del Synchro Power, esto se produce sin tener que parar el tractor y, por lo tanto, sin pérdidas de tiempo, sin fatiga y sin desgastes del embrague. Además de los beneficios cualitativos descritos, es fácil calcular el beneficio económico. Es razonable estimar que el Synchro Power haga posible obtener un ahorro de tiempo del 10%, que sobre una base de utilización anual de solamente 500 horas, representa 50 horas, que se traducen en un ahorro de gasóleo de 16.500 pesetas y en un ahorro de mano de obra de 75.000 pesetas. En total, 91.500 pesetas. Numerosos aperos requieren elevados regímenes de rotación con pequeña absorción de potencia. Este es el caso, por ejemplo, de los rastrilladores, de los esparcidores de abono o de las bombas de agua. Para forzar menos el motor y reducir los consumos, es por tanto deseable poder utilizar el motor del tractor a regímenes intermedios. Por esta razón, la toma de fuerza de nuestros nuevos tractores de la gama media ha sido dotada de velocidades económicas, gracias a la aplicación de una relación sobre multiplicación que permite alcanzar las dos velocidades estándar de la toma de fuerza, 540 y 1000 revoluciones por minuto, incluso a regímenes del motor reducidos en el 25%. Simplemente actuando sobre la palanca de cambio de las velocidades normales o económicas, situada a la izquierda del tractorista, es posible en la actualidad obtener las 540 revoluciones por minuto en la toma de fuerza, no solo con el motor a 2.200 revoluciones por minuto, sino incluso a 1.900 revoluciones por minuto. El motor resulta de esta manera menos solicitado. Gira de hecho a un 25% menos de régimen. El menor nivel de ruidos garantiza un mayor confort. Y los consumos disminuyen en más del 15%
obteniendo ahorros de al menos 20.000 pesetas anuales. Otra importante novedad está representada por el accionamiento electrohidráulico del embrague de la toma de fuerza. En el embrague de discos en baño de aceite, exento por esta razón de desgaste y sobrecalentamiento, se ha acoplado un mando de accionamiento electrohidráulico activado mediante un conmutador de rotación situado en una consola a la derecha del tractorista. Para impedir que se ponga en movimiento la toma de fuerza de forma no deseada, antes de girar el conmutador para el acoplamiento propiamente dicho, es preciso ejercer presión sobre el mismo. El acoplamiento electrohidráulico no requiere esfuerzo por parte del tractorista y aumenta su velocidad de trabajo. Para modular de forma más eficaz el accionamiento de la toma de fuerza, se ha adoptado un nuevo acumulador hidráulico de mayor volumen que reduce el tiempo de conexión desde casi 1 segundo a solamente 0,3 segundos. Y graduando el citado acoplamiento, se anulan casi totalmente los golpes debidos a las holguras del apero. De esto se derivan importantes ventajas. El acoplamiento es suave, incluso con aperos de poca inercia, anulando de esta manera esfuerzos mecánicos sobre los mismos. Se recuperan las holguras de los aperos, evitando golpes en la fase de acoplamiento. Se pueden arrancar aperos de elevada inercia, incluso a regímenes de motor reducidos, sin provocar su parada. Así, es posible embragar la toma de fuerza acoplada a los aperos, incluso a los regímenes del motor. Todos los tractores Explorer 2 de 4 ruedas motrices están provistos del freno integral de mando hidrostático con frenos de disco en baño de aceite independientes sobre las 4 ruedas. Además de la mayor seguridad, aprovechando para la adherencia incluso la carga sobre el puente delantero, que aumenta de un 25 a un 40% la capacidad de frenado, se obtiene un notable incremento en términos de maniobrabilidad, por cuanto, al frenar las 2 ruedas de un mismo lado, se obtienen los mismos radios de giro de los tractores de 2 ruedas motrices. En algunas circunstancias, como por ejemplo para no dañar el terreno cuando está blando, se frena solamente la rueda trasera. Esto se realiza desconectando el freno delantero. La desconexión de los frenos delanteros se produce mediante una válvula, patentada por nosotros, regulable en 2 posiciones. Para conseguir la máxima seguridad, esta desconexión no se produce cuando, para reducir la marcha o parar el tractor, se pisan los 2 pedales y así se frenan las 4 ruedas. El nuevo grupo elevador toma de fuerza frontal, de diseño original, está integrado en la estructura del tractor que ha sido diseñado a tal fin. Por lo tanto, la instalación de este grupo se produce bien directamente durante el montaje del tractor en fábrica o bien en un montaje posterior. Con la excepción de los brazos de elevación, todos los órganos del grupo elevador toma de fuerza frontal se encuentran bajo el capó. Esto, además de los evidentes beneficios de naturaleza estética, lleva consigo la contención de las medidas exteriores del tractor en consideración al hecho de que los brazos del elevador pueden desmontarse en no más de 20 segundos. La toma de fuerza anterior gira a 1000 revoluciones por minuto al 90% de potencia máxima del motor y se acopla mediante un embrague de discos en baño de aceite de mando electrohidráulico a través de un conmutador situado a la derecha del tractorista. Es interesante observar que al haber utilizado las mismas piezas de la toma de fuerza posterior, no se requieren otras piezas de repuesto en almacén. El montaje del conjunto elevador toma de fuerza frontal proyecta al tractor hacia una nueva forma de trabajo, efectuando labores combinadas con aperos delanteros y traseros y obteniendo grandes beneficios tanto económicos como ergonómicos. Nuestra oferta de un conjunto elevador toma de fuerza frontal, integrado en la estructura del tractor, abre de forma definitiva el mercado, demostrando la plena validez de los trabajos combinados. En los trabajos de preparación del terreno, la combinación de un arado anterior y uno posterior,
de un chisel anterior y de una fresa posterior, de una grada giratoria y de un rociador, atomizador o pulverizador posterior, aseguran importantes beneficios agrícolas. Drástica reducción de la compactación del terreno y mejor distribución de los pesos sobre los dos ejes y por tanto mayor adherencia. Igualmente importantes son los beneficios económicos que constituyen un verdadero y auténtico reembolso de la inversión. Reducción del número de pasadas necesarias y menor tiempo empleado y por tanto ahorro de gasóleo y de mano de obra. En los trabajos efectuados durante el crecimiento de los cultivos, la utilización conjunta de un rociador, atomizador o pulverizador anterior y de una fresa entre filas posterior, como también de un distribuidor de abonos anterior y de rociador, atomizador o pulverizador posterior, permiten efectuar dos trabajos simultáneamente con notables beneficios agrícolas y ahorro energético. Estos tractores pueden montar también un puesto de conducción reversible que asegura una mayor versatilidad y una mejor calidad del trabajo realizado con un menor estrés del conductor. El uso, además de cubas anteriores y posteriores, aumenta notablemente la autonomía de trabajo. En el forraje, los trabajos combinados permiten reducir los tiempos de labor, el compactamiento del terreno, como también el aplastamiento del forraje, evitando así inútiles pérdidas de producto. Pueden ser empleados simultáneamente una segadora anterior y una posterior, segando un frente de 5 metros por cada pasada. Una segadora anterior y un remolque para el forraje verde. Una segadora anterior y un rastrillo posterior. Y por último, un hilerador anterior y una empacadora posterior. Trabajar en retroversión con una segadora centrada con el tractor garantiza además una mejor adaptación a los desniveles del terreno, una maniobrabilidad más elevada y una mayor visibilidad. La conducción reversible es aún más apreciada en las labores de la finca cuando se trabaja, por ejemplo, con una pala para la limpieza del establo o para el almacenamiento del forraje en los hilos. La mayor versatilidad y la comodidad del conductor convierten el trabajo en algo agradable, incrementando la productividad. El uso, además, de aperos como una retrocargadora con terminales fácilmente intercambiables, bien para cereales, bien para el almacenaje de los productos, o como carretilla elevadora, exalta aún más la versatilidad y el beneficio, ya sea en términos operativos como de inversión. Es inmediato cuantificar los beneficios económicos que antes hemos mencionado. De hecho, es posible estimar realmente ahorros de tiempo de al menos el 20% gracias a la posibilidad de trabajar en labores combinadas y al modo racional de hacerlo, en un sentido de marcha o en el otro, según las exigencias del trabajo, con mayor visibilidad sobre los aperos y menor fatiga para el conductor. Sobre una base anual de 1000 horas, el 20% de ahorro de tiempo equivale a unas 200 horas, que traducidas en mano de obra, representan un beneficio de 400.000 pesetas. Sobre la hipótesis de que por término medio se trabaja al 75% de la potencia máxima del motor, se obtiene un ahorro de gasóleo de aproximadamente 2.500 litros, equivalentes a 125.000 pesetas, a las cuales se suma el ahorro derivado del menor desgaste de los neumáticos de aproximadamente 25.000 pesetas. En total, se ahorran al menos 550.000 pesetas en cada 1000 horas de trabajo. A este beneficio económico puede ser añadido también el derivado de la reducción de los costos de amortización gracias a la posibilidad de usar el tractor también para usos no específicamente agrícolas, tales como la excavación y el movimiento de tierra, la limpieza de carreteras, la desinfectación de las calles con árboles y la evacuación de nieve. Además del uso con aperos frontales, el nuevo elevador frontal
se presta también para un rápido y fácil contrapesado del tractor. De hecho, hemos patentado un paquete modular de contrapesos, de peso variable de 140 a 420 kilos, de enganche rápido desde el puesto de conducción, montado sobre el enganche de 3 puntos anterior. La intervención desde el suelo solamente es necesaria para conectar el tercer punto, y toda la operación se lleva a cabo sin esfuerzo por parte del tractorista en solamente 30-40 segundos. En la actualidad, el agricultor quiere trabajar con la mayor comodidad posible, puesto que de esta manera aumenta la productividad del trabajo. Por esta razón, hemos enriquecido con importantes innovaciones en términos de ergonomía, confort y facilidad de uso nuestros tractores de la gama media. Muchos mandos mecánicos se han convertido en electrohidráulicos. Este es el caso del acoplamiento de la doble tracción o del bloqueo de los diferenciales anterior y posterior, que ahora se acciona apretando 2 pulsadores situados sobre la consola de la derecha del puesto de conducción. Gracias a la suavidad de los mandos, se eliminan los esfuerzos del tractorista, pero sobre todo, el accionamiento electrohidráulico aumenta la rapidez de intervención. Esto es todavía más rentable cuando por razones de seguridad se necesita un rápido bloqueo de los diferenciales o un inmediato acoplamiento de la doble tracción. El uso de palas cargadoras y aperos delanteros para las labores combinadas del terreno, al hacer más pesado el puente delantero, hace menos manejable el tractor. Por esta razón, hemos equipado nuestros nuevos tractores Explorer 2 con una dirección hidrostática más suave gracias al aumento de la presión del sistema y del diámetro del cilindro hidráulico. Globalmente, la potencia de dirección aumenta un 85%, obteniéndose así una elevadísima maniobrabilidad, aun con fuertes cargas sobre el puente delantero, incluso a bajos regímenes del motor. Además, para garantizar la mayor comodidad de conducción, el volante es regulable tanto en inclinación como en altura. Para ofrecer una mayor visibilidad hacia adelante, la toma de aire del motor y el silencioso de escape se han situado bajo el capó. El sistema de aire acondicionado se ha instalado en el exterior, en la parte posterior del techo de la cabina, donde, al tener un mejor rendimiento térmico, puesto que intercambia calor con aire más fresco, garantiza la temperatura deseada en la cabina hasta un 25% más deprisa. Finalmente, un nuevo cuadro de instrumentos más completo, Check Panel, permite mantener constantemente bajo control todos los parámetros de funcionamiento del tractor. Todas estas innovaciones permiten al tractorista no solo la conducción más descansada, sino también la reducción de su actividad, con el fin de que pueda dedicarse fácilmente y con precisión incluso a las labores combinadas del terreno y, por lo tanto, a las más comprometidas. Para eliminar de modo definitivo el problema de la corrosión, hemos adoptado soluciones tecnológicas de vanguardia. El capó del motor, que es la zona de la carrocería más expuesta al ataque de la corrosión y a las altas temperaturas, se ha realizado con una chapa cincada, que representa una barrera definitiva contra el óxido, incluso en los puntos de soldadura y de unión de las chapas o en el caso de arañazos y abolladuras. Antes de la pintura, las chapas se someten a fosfatación para conseguir una mejor adhesión de la pintura. A continuación, se aplica el producto antioxidante mediante catafóresis, un proceso de electrodeposición en baño que garantiza que incluso los puntos más difíciles de alcanzar quedan protegidos por la pintura. A continuación, se aplican a pistola, mediante sistemas robotizados, 2 capas de esmalte. Después de cada una de las aplicaciones, se produce el secado en horno. Para las ruedas, continuamente expuestas a golpes de piedras, arañazos y roces debidos a frecuentes montajes y desmontajes, después de los tratamientos de fosfatación y catafóresis, se aplica la pintura bajo forma de polvo por electrodeposición. Después del secado en horno, la pintura de las ruedas es resistente a golpes y roces
protegiendo totalmente la chapa base. Los tornillos de fijación de los discos de ruedas y los exteriores de la carrocería se han sometido a tratamiento anticorrosivo Dacromet con zinc y cromo. Los taladros, incluso los pasantes, se han cerrado con tapones de goma y todos los intersticios entre las chapas de la carrocería se han sellado con cloruro de polivinilo para impedir el estancamiento del agua, que pueden ser focos de corrosión localizada. Gracias a estas acciones eficaces e innovadoras contra la corrosión, SAME mantiene elevado en el tiempo el valor del tractor y ofrece al agricultor una inversión segura. Los modelos de la nueva gama media son el socio ideal para el agricultor, no solo por la productividad y la economía de trabajo, sino también porque permiten disfrutar del tiempo libre agradablemente. Después de haber replegado la palanca del selector de gama, en un minuto el asiento se convierte en un amplio sofá . Para descansar.